estimados estudiantes, como mencionamos siempre, tratamos de acercarles distintos recursos para que, bueno, puedan mejorar sus trabajos. En este caso, lo que nos trae en esta ocasión es trabajar con el formato APA, con las normas APA y específicamente con la 7ª edición. Para ello he convocado a dos licenciadas, Florencia Ferrer y Sandra Martínez. Dijo Caro, vamos a ver un resumen, ¿sí?, de lo que son las normas APA, ¿sí? APA es la Asociación Americana de Psicología y estas normas tienen como objetivo principal, ¿no?, facilitar esta creación y comprensión de los documentos de carácter científico, ¿sí? Por medio de esto, el lenguaje común o un lenguaje unívoco a todas las disciplinas es necesario. Facilitar una tarea del investigador como para la búsqueda de estos documentos. Y asimismo evitar el plagio, ¿no? Como poder citar otros autores que teorizaron, ¿sí?, pero sin utilizar esas ideas sin nombrarlos. Entonces se referencia de una manera estandarizada, ¿no? El formato general del manuscrito tiene diferentes tipos de letras que se admiten, así como otras condiciones. Se puede utilizar Calibri, Arial, pero ahora de 11 puntos. Bueno, por eso este formato es diferente, como decía Caro, al de las normas APA sextas, que son las anteriores. Antes se podía utilizar Arial 12, bueno. Cabe mencionar también que el tipo de letra que elijamos va a ser utilizado en todo el texto, no lo vamos a poder cambiar, ¿sí? Exacto. Asimismo, hay un cierto orden de cómo se estructura el trabajo, ¿sí? Primero tenemos como una página de portada, el resumen, que es, bueno, se suele hacer luego de toda la investigación para que tenga todos los datos, hasta los resultados incluidos. El texto o el contenido habla de esta introducción, depende cuál sea el documento, ¿no? De la introducción, el marco teórico, toda la parte teórica que va a tener, hasta, bueno, los objetivos, la metodología. Luego hay referencias, ¿sí?, que son justamente las que van a estar con este formato APA. Y después, bueno, tiene también notas en pie o figuras o apéndices. Los márgenes van a ser de 1 pulgada en todo el documento, sí, salvo algunas variaciones que se pida de acuerdo a la institución que pueden llegar a variar, o de acuerdo al escrito también. Y la alineación y sangría, en este caso, también cambia con respecto a las anteriores, y el margen va a ser izquierdo, con sangría de primera línea, ¿sí? Que no se utiliza la barra espaciadora, sino que se pone 1,27, ¿sí?, en centímetros. Y el espaciado del párrafo va a ser doble, ¿sí?, o de 2 puntos también. Bien, entonces hasta ahora estamos hablando de aspectos de formato, de cómo configurar una página, incluso la estructuración del texto, ¿no? Que a veces, quiero añadir un comentario, que cuando uno hace, por ejemplo, prepara un artículo para una publicación científica, lo que va a tender a hacer, o que se recomienda hacer, es que priorice las normas solicitadas por la revista, que no siempre son coherentes a las establecidas por APA. Eso también es importante marcarlo, tenerlo en cuenta, ¿bien? Y, por ejemplo, lo mismo pasa con las tesis. Sí hay distintas instituciones, habiendo llegado a este video, aclaro esto, ¿no? Sí, distintas instituciones académicas en las cuales pidan, no sé, por ejemplo, un interlineado distinto, que tiende a pasar eso, En los formatos o en los reglamentos de las tesis a veces se estipula algo distinto a lo que está en formato 7ª edición de APA. Bien, entonces siempre hay que revisar eso cuando uno va a hacer un trabajo, ¿sí? Ya sea para un trabajo práctico de una materia, como para una tesis, como para un artículo, siempre tienen que tener en cuenta entonces lo que dice APA 7, si es lo solicitado por la institución. ¿Bien? Sí, mismo APA refiere a que hay variaciones según ¿no?, la institución que lo pida.
Bueno, luego están los niveles de títulos. Nosotros vamos a tener en un primer momento el resumen, la introducción, bueno, todos estos son títulos dentro del marco teórico o de esta introducción, según el escrito que se haga, van a haber ciertos títulos en medio. Bueno, el primer título va a ser centrado en negrita, el segundo tiene una alineación izquierda, ¿sí? Como venía haciendo todo el párrafo del trabajo, en negrita. La primera letra es importante que sea en mayúscula, este título. Luego en el nivel 3, lo mismo que el nivel 2, pero va a tener, se agrega la cursiva. Y en el nivel 4 y en el nivel 5 se agrega sangría, ¿sí? Uno sin cursiva y el quinto con cursiva. ¿Sí? A veces igual el quinto título no suele utilizarse mucho. Una cosa que quería agregar, si podemos volver un segundo a la diapositiva anterior sobre los títulos, es cuándo es válido usar, por ejemplo, un nivel de título 1, ¿no es cierto? Que un nivel de título 1 lo que hace es ser, por ejemplo, un separador entre las distintas secciones de un trabajo. Generalmente, los apartados que tiende a tener, por ejemplo, una tesis son que hay un resumen, palabras claves, abstract, keywords, introducción o planteamiento del problema, tiene un marco teórico, metodología, resultados, conclusión y o discusión. Esos serían formatos de título 1, por ejemplo. Introducción, marco teórico, antecedentes, y lo ponen como un apartado diferente. Y después los niveles van siendo subtítulos dentro de cada uno de los apartados, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, el apartado de metodología, nivel 1 sería metodología. Ahora, diseño, participantes, instrumentos, ya sería un nivel 2. Y si incluyéramos algo dentro de eso, podríamos hablar de un nivel 3. ¿no? Esto de los tiempos verbales, eso tiene que ver cómo va a estar hecha la narración de del trabajo, ¿no? Entonces, la revisión de la literatura de otros trabajos van a estar escritos en pretérito simple. Por ejemplo, Ellis, 1956, presentó el pretérito compuesto, desde entonces se han revelado. Y, por ejemplo, en algunos métodos o procedimientos, el pretérito simple sería los participantes completaron la encuesta. En pretérito compuesto sería se han utilizado diferentes, por ejemplo, diferentes métodos o diferentes instrumentos. En resultados, por ejemplo, del trabajo se puede poner en pretérito simple, los resultados no fueron estadísticamente significativos, o sí fueron estadísticamente significativos. En la discusión, el pretérito simple, por ejemplo, se pueden formar las oraciones como los resultados indican que, y esa referencia, ¿no?, a los antecedentes, o el modelo sugiere que, bueno, también hace referencia, por ejemplo, a los antecedentes o a los resultados. Entre las conclusiones, limitaciones y recomendaciones, el pretérito simple, se utiliza el pretérito simple también, y se pueden narrar como algunas limitaciones y o recomendaciones del estudio son, y se va a hablar con respecto a lo que no se pudo realizar, lo que limita esa investigación o la recomendación para futuras estudios, ¿no? Sí. Es importante destacar esto, ya que, bueno, lo que se quiere marcar acá es que nunca se habla en primera persona, ¿sí? Nunca se dice, bueno, por ejemplo, en la discusión o en los resultados. Los resultados de nuestra investigación son, no, los resultados fueron porque, bueno, ya se analizó. Así lo mismo pasa con el método. Los participantes completaron, ¿no? Bueno, las personas encuestadas fueron. Nunca se habla en primera persona o encuestamos a tales personas, no. Entonces marca esto, APA. Son las típicas correcciones que tienden a hacerse, digamos, en los trabajos. Es un error muy común este. Recuerden que se pide entonces un lenguaje impersonal, cuando si se van a referir a sí mismos,
acerca de algo que hicieron, es el tesista realizó, en tal caso es como, pero no, tratar de no conjugar nosotros, o hice, o recolecté, nada de eso, como dice Flor, como está diciendo Sandri. Entonces el punto es no conjugación y tener cuidado dentro de una misma oración, no variar el tiempo, tener cuidado mucho con los tiempos verbales, o sea, mantener el tiempo verbal en la redacción a lo largo de un párrafo. Se entiende que se espera que un párrafo, primero que un párrafo debe condensar más de una oración, eso es importante aclararlo, porque a veces se hacen párrafos de una sola oración. Entonces, con respecto a redacción académica, esas cosas también las tienen que tener en mucho cuidado, de que por lo menos como mínimo, por definición, un párrafo debe contener 2 oraciones. Y fíjense bien los tiempos verbales que sean coherentes entre una oración y otra. Más si están agrupadas dentro del mismo párrafo. De forma general, ¿sí? El armado de citas debe llevar el apellido, el año y la página. ¿Sí? El apellido y el año son elementos que son para todos los tipos de citas que va a haber en un trabajo, y las páginas es para las citas textuales, ¿sí? Es importante tener estos datos, ¿sí? Antes de citar. Luego, los formatos de citado, como dijimos en un principio, en las citas indirectas sería, está el estilo narrativo y el estilo parentético, ¿sí? En el estilo narrativo nosotros vamos a incluir el autor dentro del párrafo, ¿sí? Pero con el año entre paréntesis. Es decir, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Con el objetivo de estudiar la posible bidimensionalidad de la escala, bueno, era un artículo sobre la construcción de una escala. Lugansky y Pierro en 2005, o sea, se entiende, en 2005, cuando es entre paréntesis, desarrollaron el test revisado en necesidad de cierre cognitivo. Los autores están dentro de la narrativa, ¿sí? En el caso parentético, vamos a citar teoría de algún autor de forma parafraseada, ¿no? Como por ejemplo, en tales circunstancias los individuos pueden suspender el juicio y ser rápidos para generar alternativas en cualquier visión emergente, ¿sí? Que habla de un concepto de necesidad de cierre cognitivo, y entre paréntesis tenemos Lugansky 2001. O sea, el punto siempre va luego, ¿sí? Porque el paréntesis está dentro del párrafo, ¿sí? Pero no está incluido el autor en la narrativa, ¿sí? Solamente estamos diciendo, lo dijo Lugansky en 2001. Respecto de las citas textuales, tenemos que tener en cuenta que si son hasta 40 palabras, la cita textual va entre comillas, a continuación del texto del que venimos narrando, ¿no? Y luego va el número de página. Ahora bien, si son más de 40 palabras, las citas se realizan en bloque y también la cita lleva número de página. ¿Del ejemplo? A lo de las citas de más de 40 palabras, se realizan en bloque de sangría, todo el bloque de 1.27, ¿sí? Se corre como viene la sangría de otros párrafos, pero no solamente la primera oración, sino que todo el párrafo. A su vez, con respecto a las citas, volvemos a las de menos de 40 palabras, como dijo Sandra, van seguidos del párrafo, entre comillas, y puede hacerse de 2 formas. Se puede, como dijimos antes, ¿no? Con las citas indirectas, se puede poner al autor y luego el año, ¿sí? Como dentro de la narrativa, y poner solo el número de páginas una vez terminadas las comillas. Siempre tengan en cuenta que el punto va luego del paréntesis, o poner entre paréntesis el autor, el año y el número de páginas, como se ve en la cita que está de ejemplo de más de 40 palabras, que está el bloque citado y luego paréntesis el autor, el año y el número de páginas, y luego punto, ya que así no se deja por fuera el autor. A su vez, hay diferentes formas de citar muchos autores, ¿sí? Por un lado,
una diferencia de norma ZAPA 7 con respecto a norma ZAPA 6. Norma ZAPA 6 tenía, cuando citábamos, cuando eran 3 autores, la primera vez se ponían todos, 3 autores o más, se ponían todos y luego se ponía et al. Bueno, en este caso se pone et al desde un primer momento, ¿sí? No obstante, si nosotros queremos referenciar la idea de muchos autores que teorizaron sobre lo mismo, ¿sí? Se escribe los autores de un documento que teorizaron sobre, por ejemplo, la necesidad de cierre cognitivo. A su vez, cuando estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Trayendo ideas de otros autores sobre esto mismo, se ponen los nombres de otros separados por punto y coma, ¿sí? Y así, bueno, la cantidad de autores que sea necesario referenciar. Luego tenemos también otra opción, que es tener mismos trabajos del mismo autor, ¿sí? Que se realiza por año de publicación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener un orden con respecto a los años de publicación. Si tenemos un autor que escribió en el 2001, en el 2004 y en el 2005, bueno, lo vamos a poner por orden de años, pero a su vez, por ejemplo, acá tenemos A y B de un mismo año, porque en las referencias, justamente cuando el autor escribe en el mismo año escritos o documentos diferentes, se referencia al primero sin nada, al segundo con A, al tercero con B, al cuarto con C, etc. ¿Sí? Cuando uno lee un artículo, documento, escrito, ¿sí? De un autor, ¿sí? Y encuentra esta cita, y encuentra la cita de otro, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a la fuente. Entonces, el autor que nosotros estamos leyendo del artículo, ¿sí? Parafraseó a otro autor. Bueno, tenemos que tratar de ir a la fuente. Pero si no llegamos a encontrar esta fuente, porque no está disponible, porque se perdió el documento online, porque solamente está el impreso, bueno, si nosotros no llegamos a leer esta fuente, vamos a tener que utilizar el recurso cita de cita, ¿sí? Que es citar a un autor, ¿sí? Pero que leímos en otro autor. En este caso, por ejemplo, Lugansky-Pierro, del 2005, se leyó en Jaume 2019, entonces referenciamos esto. Quisiera aprovechar y agregar algo, que es, bueno, en primer término, que para que un trabajo tenga una óptima calidad, se sugiere que no se abuse primero de las citas indirectas, es decir, de el citado en, ¿no? Como es el último caso acá en el Power, de lo que estuvo ejemplificando y comentándonos Flor. Entonces, a eso hay que tener mucho cuidado, especial cuidado en que entonces no haya tanto abuso de citas indirectas. Eso es un tema, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta también es que si uno también excede, relativo a la diapositiva anterior, excede o abusa también de mucha cita textual, también sería un problema. O sea, la idea es que abunde la idea de la paráfrasis, de la redacción y la articulación armoniosa entre párrafos, es decir, que tratar de ir, digamos, articulando las ideas y no que queden entrecortadas, digamos, entre un párrafo y otro. Esas son cuestiones que son importantes para que las tengan en cuenta, para que mejoren la calidad de los trabajos, ¿sí? Y nunca dejen de citar. Y si tienen dudas sobre alguna cuestión que esté muy similar a la idea del autor original, pueden valerse de detectores antiplagio para ver si en realidad no están haciendo, digamos, de manera encubierta una cita textual y creen que están haciendo paráfrasis. Eso es importantísimo porque justamente si hay similitud, una extrema similitud entre la idea del autor y lo que ustedes están expresando en el trabajo, es considerado plagio. Así que hay que tener cuidado con esto, ¿bien? Sí. Perfecto. Agrego también, Caro, que por ejemplo es robusto, por ejemplo, el primer ejemplo, donde se citan a varios autores. ¿Por qué? Porque al nosotros leer, por ejemplo, 3 ideas, ¿sí? Podemos parafrasear mejor que leer un autor que muchas veces se cae en poner sinónimos de las palabras, y eso no es parafrasear.
parafrasear es poder tener el concepto de que lo que dijo ese autor y poder decirlo con nuestras palabras, citándolo. Exacto. Y siguiendo con el tema de las citas, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que dentro del cuerpo de nuestro trabajo, en las citas, tiene que estar también en las referencias. Y todo lo que tenemos en las referencias, obviamente tiene que estar en nuestro trabajo, a lo largo de todo nuestro trabajo. Así que estar atentos. Y de la misma manera, o sea, si es doble apellido, tiene que estar doble apellido en las referencias. Si escribimos en un orden los apellidos, bueno, igualmente en las referencias. Siempre tiene que haber una conexión entre el cuerpo de trabajo y las referencias, ¿sí? Que vamos a ir ahora. Con respecto a las diferencias entre las normas APA 6 y las normas APA 7, ¿sí? Hay bastantes diferencias y acá enumeramos las principales. La ubicación geográfica de la editorial, por ejemplo, en los libros, ya no es necesaria, ¿sí? No se necesita decir Buenos Aires, Paidós, por ejemplo, solamente se pone Paidós. A su vez, se elimina el recuperado de los sitios web, ¿sí? Y solamente se pone el link. Se expresan los DOI, ¿sí? Como si fuera una URL, ¿sí? HTTP y el DOI, ¿sí? Pudiendo entrar directamente al DOI, derivándote a la página de donde sacamos la información, ¿sí? Y la etiqueta DOI, o sea, DOI 2 puntos, ya no es necesario ponerla porque directamente está el link, ¿sí? Luego también se pueden incluir hasta 20 autores en una referencia, ¿sí? Si son más de 20 autores se ponen puntos suspensivos en la referencia. Y los libros electrónicos ya no requieren el tipo de fuente electrónica, por ejemplo, si es un PDF, si es Kindle, no requieren esa fuente, no requiere que se aclare. Y así como dijimos antes, toda cita con más de 3 autores se acota a solamente poner el primer autor, el autor principal y la sigla et al, ¿sí? Sin coma ni puntos. El apellido del autor, et al, punto, coma si es el año seguido y sin coma si es el año entre paréntesis. Teniendo en cuenta el armado de las referencias, tenemos que decir que generalmente tienen 4 elementos. El autor, como en este caso que tenemos en la filmina, la fecha, el título y la procedencia. En este caso podemos decir que el autor es Jaume, se escribe coma, las iniciales del nombre, coma, y el siguiente autor, coma, y las iniciales del nombre. Luego va la fecha, entre paréntesis, 2020, y va el punto. En el siguiente va el título, en este caso es la evaluación del perdón, y la necesidad de cierre cognitivo. Luego va la procedencia, y en este caso es la revista Subjetividad, y va el número de edición y el URI. Perfecto. Con respecto a esto, Sana, a mí me gustaría agregar, ¿no? Que el autor no siempre es un apellido y las iniciales del nombre, también puede ser un organismo, ¿sí? Lo que quiere decir con autor es, bueno, ¿quién hizo este trabajo? Eso es lo que se pregunta, ¿no? Por eso estas 4 partes. Luego en la fecha podemos escribir el año solo o también podemos tener el día y el mes para escribirlo, a veces en las conferencias sucede. Que tenemos día y mes y el año. Igualmente más adelante lo vemos más puntual, ¿no? De acuerdo a cada referencia. El título, ¿sí? Se refiere a cómo se va a titular este trabajo, ya sea un libro, ya sea un artículo, ya sea el capítulo de un libro, ¿sí? Y la procedencia conforma varias partes. Tenemos, por un lado, en los artículos, la revista, el volumen, el número de revista, que va entre paréntesis pegadito al número de la revista, al volumen, y las páginas. A su vez, también forman parte de la procedencia el link, el DOI, ¿no? O de dónde se recabaron estos datos.
o la editorial si fuera un libro. Bueno, acá tenemos un ejemplo propiamente de un artículo, ¿sí? Donde se especifica, la mayoría de los artículos tienen ciertos datos, ¿sí? que están al principio del mismo, y para que sepamos concretamente dónde encontrarlos, ¿sí? Podemos ver que, por un lado, vamos como el orden que estábamos hablando de estos 4 elementos. El autor o los autores, ¿sí? Suelen estar debajo del título. Luego tenemos que referenciar el año, que puede estar con todos los datos de la revista, el volumen, del número de revista. A su vez, luego está el título, ¿sí? Que es cómo se llama este trabajo. La revista también se encuentra cerquita de lo que es el año, del volumen, del número de revista, del número de páginas, ¿sí? Y a veces también tienen el DOI. En este caso este artículo no tiene DOI, ¿sí? Entonces se referenciaría solamente el link. Y bueno, directamente se pone el link. Ya como dijimos antes, ya no se pone recuperado de, se pone directamente el link. Y acá queda el ejemplo del artículo como va referenciado de acuerdo a todos estos datos que sacamos del mismo. Bueno, y ahora específicamente vamos a las referencias propiamente dichas que tienen como sus particularidades, ¿sí? Estas, en lo referente al formato, las referencias se ponen con sangría francesa, ya no se utiliza la primera línea como se estuvo utilizando a lo largo del trabajo del escrito. El interlineado también sigue siendo 2, la alineación es izquierda y, bueno, la sangría francesa es de 1:27, ¿sí? Como era la primera línea en todo el trabajo, en todo el texto. A su vez, son diferentes las modalidades de referencia de acuerdo a los documentos que se van a citar, ¿sí? Tenemos artículos periódicos con DOI, que como vimos ya no se pone más el DOI, sino que se pone directamente el link del DOI, como se puede ver acá, y se referencian, bueno, el apellido, las iniciales del nombre, ¿sí? Que son separadas por un punto, el apellido, coma, iniciales del nombre, coma, si hay más autores, bueno, coma, el próximo apellido, hasta llegar antes del último se pone i. Con esto podríamos aclarar el tema de la i y el ampersand, ¿sí? Ahí te dejo a vos, Caro, o Sandri. Exacto, muy bien, porque uno si mira los instructivos que generalmente están en PDF, donde uno consulta, dice, bueno, claro, lo que estás marcando vos, ¿no? El ampersand entre paréntesis y si son entre apellidos de personas extranjeras. Y la Y es fuera del paréntesis y, bueno, del mismo contexto. Ahora el punto es este. Cuando vos vas a presentar un artículo, generalmente corre la misma lógica de lo que mencionaba al inicio del video, que tal vez las APA te marcan algo, pero el estilo de la revista te dice, bueno, no, hacelo con otro interlineado. Bueno, lo mismo va a ocurrir con las normas de citado. Generalmente lo que se tiende a pedir, tanto para las tesis como para los artículos científicos, es proceder a unificar. Entonces, que vos elijas o Y o ampersand. Y lo que hagas a lo largo del documento, cuando cites autores, es siempre usar ampersand o siempre usar Y. ¿Bien? Entonces esa aclaración también, incluso si los chicos que están mirando este video corresponden al taller de tesis y el tutor les marca estas cosas, tengan en cuenta, ¿no?, que se les puede llegar a solicitar esto por pedido del tutor y es válido. O sea, en resumen, ¿sí? Está bien si ustedes ponen a lo largo del escrito, fuera del paréntesis, ¿sí? Cuando es más de un autor, Y, si bueno, son autores en castellano,
y entre el paréntesis ampersand, ¿sí? Como para unificar. Bueno, fuera del paréntesis va la Y, dentro del paréntesis va el ampersand. Y cuando lo voy a referenciar, quienes están en castellano los pongo con Y y quienes están en inglés los pongo con ampersand. Pero sí, como decía Caro, hay que unificar de acuerdo a dónde se envíe este documento. Entonces, bueno, eso también depende cuáles sean los requerimientos. Siguiendo con la cita de artículo periódico, en este caso tenemos como si fuera un artículo periódico en castellano en las referencias y bueno, no se va a publicar, ¿no? Es dentro de una tesis o de un documento de grado. Y seguimos estos lineamientos. Va con Y, bárbaro. El título del artículo, ¿sí? El nombre de la revista, en el caso del artículo, el nombre de la revista siempre va con cursiva, ¿sí? La coma que separa el nombre de la revista del volumen no va en cursiva y el volumen va en cursiva, ¿sí? Y el volumen va pegado al número de revista, ¿sí? El número de revista va entre paréntesis. Muchas veces sucede que puede el volumen o el número de revista no estar, ¿sí? Pero hay que tratar de buscarlo. Cuando el número de revista no está, capaz es porque es la primera revista, ¿sí? El volumen también puede ser que aparezcan números romanos, se ponen números romanos, como aparece, ¿sí? Se aparece de esa forma. Y luego, coma y número de página. Punto y el DOI, ¿no? Me gustaría aclarar esto con respecto al artículo que capaz son como los documentos más citados. Acá tenemos las 4 partes estas que vimos anteriormente. Tenemos los apellidos, ¿sí? El año, el título del artículo, que a todo esto los va separando un punto, y el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas, fíjense que van separados con coma. ¿Por qué? Porque forman parte de la procedencia, ¿sí? Y luego va también de dónde se recabó, que forma parte también de la procedencia. Lo mismo sucede con el artículo periódico con URL, ¿sí? Pero en vez del DOI se pone el URL del artículo, ¿sí? Lo mismo, bueno, tenemos los artículos en prensa, que quiere decir esto que no están publicados todavía, ¿no es cierto? Bueno, al no estar publicados, entonces no vamos a referenciar, solamente el título del artículo, el nombre de la revista, ¿sí? Y los autores que corresponden. También el año. Pero puede ser al no estar la publicación, ¿no? Que no haya una fecha exacta. Por un lado, el libro impreso, ¿sí? Que vamos a referir. Los autores, viene de la misma manera, ¿sí? Los autores y el año que como veníamos hablando con los artículos. Siempre el apellido o los apellidos, coma, la inicial del nombre o las iniciales del nombre, ¿sí? El año entre paréntesis, luego el título en cursiva, en este caso difiere con los artículos porque el artículo tiene la revista y el volumen en cursiva y los libros tienen el título en cursiva. El libro, ¿sí? exacto. Y la editorial, ¿sí? Al ser impreso no necesito referenciar una página, ni un URL, ni un DOI. El libro con DOI o URL lleva el mismo formato del libro impreso, pero hay que referenciar este DOI o URL, ¿sí? Para poder entrar al link. Y luego está el libro con editor o compilador, ¿sí? Que viene el apellido, el editor, el año, el título del libro y la editorial. A su vez, podemos encontrarnos con un capítulo de libro, ¿sí? Que tenga un autor o autores diferentes al editor, ¿sí? Cuando sucede esto, vamos a citar a estos autores que escribieron el capítulo, ¿sí? Con el año, el título del capítulo, sin cursiva,
y se separa por punto y se pone en, y vamos al revés de como venimos citando, ¿sí? Primero las iniciales del nombre, luego los apellidos, entre paréntesis ed, el título del libro, ¿sí? Y entre paréntesis los números de página. Y luego la editorial. A su vez también hay diccionarios, nos puede pasar que tengamos que citar un diccionario, un tesauro, una enciclopedia también, ¿sí? Por ejemplo, con lo que estamos trabajando, ¿sí? Que es la APA, no hay una fecha, que nos puede pasar esto también, ¿sí? Cuando faltan datos, cuando nos falta el dato del año o de la fecha, se pone SF, ¿sí? En el escrito se pone S/F, entre paréntesis siempre. Y luego el título en cursiva y el link. Esto es cuando me refería a que el autor no siempre es un apellido y una inicial de nombre, sino que puede ser también un organismo, bueno, una enciclopedia, una institución, ¿sí? Y el reporte organizacional o gubernamental, que puede pasar esto cuando buscamos algunos informes o alguna información certera que pasa en determinado momento, ¿sí? Ahora con el tema del coronavirus seguramente hubo mucha información de esta índole. Se pone primero la organización, el año, el título del reporte, ¿sí? El número, si lo tiene, el nombre del publicador, quién lo publica, ¿no? Y el DOI. En este caso, bueno, esta organización va a formar como parte del apartado autor, ¿sí? Bueno, sigo con las tesis. Podemos referenciar tesis. Están las tesis online y están las tesis que no están publicadas. A veces nos encontramos con alguna tesis en internet, sí, pero tenemos que seguir como esta forma de, bueno, de dónde es esta tesis, de qué es, el nombre de la institución, del repositorio. En este caso se pone, como empezamos con los artículos, de la misma forma, el apellido, la inicial del nombre, el año, el título va en cursiva, ¿sí? Tesis de qué es, si es tesis de grado, si es tesis de maestría, tesis de doctorado, postdoctorado, ¿sí? El nombre de la institución, por ejemplo, tesis de grado, Universidad Abierta Interamericana. El repositorio, ¿sí? Que en nuestro caso sería, en el caso de donde yo cursé, sería repositorio Baneduc, y la URL, ¿sí? O sea, el link de donde yo consulté esta tesis. Las tesis no publicadas, claramente el link no lo van a tener. Pasa lo mismo con los artículos en prensa. Tenemos el apellido, la inicial del nombre, el año, bueno, el título igual, ¿sí? Como vimos de las tesis online. Se pone tesis de qué es y no publicada, se aclara, ¿sí? Luego el nombre de la institución. Y después, bueno, hay formas de referenciar también, o sea, lo que tiene también las normas APA 7 es que amplió, ¿no? el espectro de documentos a referenciar. Tenemos la presentación de póster, ¿sí? Esto, más que nada, lo que es importante destacar es que acá vemos esto del año, el día y el mes, ¿no? Que podemos incluirlo dentro de la fecha. El título del póster, casi siempre los títulos van en cursiva, salvo los artículos que tienen la revista en cursiva y el volumen. Se aclara que es una presentación de póster, el nombre del evento, o sea, dónde fue que se presentó, ¿sí? El lugar de este y de dónde lo sacamos, o sea, el URL. Y los trabajos no publicados, ponemos el título del trabajo, que el manuscrito no está publicado, esto se aclara, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, a pesar de
de ciertas cuestiones detallistas, ¿no? Como es el punto, la coma, bueno, si va con corchetes, si va con paréntesis, también es importante más o menos tener en cuenta de dónde estamos sacando este trabajo, este escrito, bueno, y ahí después ir a los detalles, ¿no? Y la información de la universidad que también, bueno, le puede prestar un URL. A su vez hay sitios para referenciar y páginas web, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. El autor, ¿sí? El autor o autores pueden ser el grupo, ¿sí? Y se pone el año, el día y el mes. El título de este sitio web, el nombre del sitio y la página web y el URL. Y acá tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Esta es una página de grooming, ¿sí? Donde se referencia a este autor en el 2018, 21 de mayo. Así se escribe cuando se pone el día y también el mes. El título, ¿sí? El organismo sería, o el sitio, y el link. Luego, la organización también, que fue sacado de internet como página web, del 2002, en el mes de octubre, porque bueno, no tuvo día en ese momento, el título y el link. Acá hay una aclaración que tiene que ver con que el nombre del sitio se omite nada más que cuando el autor coincide con el nombre del sitio, ¿sí? Si no, el nombre del sitio se pone, ¿sí? Si fuera solamente Grooming Argentina, en los dos casos, bueno, se omite. Si no, se pone el nombre del sitio también. Que es lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y con respecto también se puede referenciar material audiovisual. Eso está bueno porque hay una actualización con respecto a poder referenciar otro tipo de recursos, ¿no? Está una serie de televisión, ¿sí? Que se toma como autor al productor o a los productores ejecutivos. Un webinar que se toma como autor al instructor. Álbumes o canciones musicales contemporáneas que también se puedan referenciar y se pone directamente el artista discográfico, el podcast. Está bárbaro y realmente está bueno poder incorporarlo a un escrito, entonces se pone al presentador o productor ejecutivo. Y el streaming de video, que hoy en día se utiliza mucho para conferencias y más en este contexto, se pone la persona o grupo que lo realiza. Todo lo que está diciendo Florencia hay que tenerlo muy en cuenta, muy presente cuando lo plasmamos en nuestro trabajo, porque esto nos permite hacer un reconocimiento de todos estos autores y no caer en el plagio, porque si nos olvidamos de nombrarlos, estamos sin querer cayendo en un plagio. Así que bueno, a tener en cuenta también estas condiciones, ¿no? Bueno, y acá tenemos un par de ejemplos de lo que es el material audiovisual, también para no hacerlo tan denso. Tenemos el apellido, las iniciales del nombre, el puesto, ¿sí? El año, el título del material, el tipo de recurso que es, y se pone la compañía o publicador, así como el URL, ¿sí? Acá hay varios ejemplos, ¿sí? Que podemos ver. Donde, por ejemplo, en este caso se citó a la película El Rey León, el tipo de recurso sería la película en este caso, ¿sí? Acá la compañía Walt Disney, y se pone que son los directores, estas personas que referencio acá, ¿sí? Con respecto a la segunda, se referencia una serie de TV, se aclara que este es el recurso, ¿sí? Se ponen los años, ¿sí? Que son los productores ejecutivos, estos que yo estoy nombrando, ¿sí? El nombre, o sea, el título sería Game of Thrones, y entonces la compañía o publicador, que es Televisión 360 HBO. Asimismo, un video, las conferencias, una conferencia TED, ¿sí? Se pone como video
tenemos el año y el mes, así que ponemos el año y el mes, el título, ¿sí? Y cuál fue la compañía o publicador, que sería TED Conference, y el link, ¿sí? Lo mismo sucede si el material es de YouTube, que hoy en día, bueno, sacamos bastante material de ese recurso, ¿sí? Bueno, después podemos citar audiovisuales, pero como parte de una obra. En este caso, ¿sí? Lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Ponemos el apellido y la inicial del nombre, ¿sí? ¿Qué es? Si es el director, el año. Se pone el título directamente de la serie en este caso, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo que vamos a referenciar? Esto es como agarrar un capítulo, ¿no? Un capítulo de un libro, como dijimos antes. ¿Qué es un episodio de TV? ¿Y en quién? ¿No? En los productores ejecutivos de Game of Thrones, ¿sí? Pero estamos hablando del episodio 9 de la temporada 6. Entonces empezamos citando al director de ese episodio en la temporada 6. Bueno, y tenemos el citado de las redes sociales. Tenemos Twitter y tenemos Instagram, ¿sí? Así como también hay otros, ¿no? Pero estos dos se citan bastante similar, ¿sí? Se pone el autor del grupo, también a su vez se pone el usuario con arroba, el año, el día y mes que fue subido esto, el título, que puede tener hasta 20 palabras, la descripción del audiovisual y el nombre de la red, sitio, URL. Y a su vez, bueno, Facebook, una red muy utilizada, y otras redes. En Facebook ponemos el autor del grupo, también el nombre de usuario, el año, el día, el mes, el título, que también puede llevar hasta 20 palabras, y la descripción, ¿no? del audiovisual que estamos citando. El nombre de la red, el sitio y el URL. Bueno, y San, si querés seguir con el armado de la lista de referencias, ya esto es cuando nosotros ya buscamos, ¿no? todos estos recursos y vamos a armar nuestra lista de referencias de acuerdo a todo el texto que escribimos. Exacto, hay que acordarse siempre que lo que está en todo el cuerpo del trabajo, todas las citas, tiene que figurar dentro de lo que es la lista de referencias, ¿no? La lista de referencias va a estar como un formato que va a implicar tener sangría francesa, un alineado a la izquierda, interlineado doble, se ordena por alfabeto, se repite autor y el año, pero los diferentes estudios se expresan de diferente manera, ¿no? Acá me meto porque habíamos hecho referencia antes con respecto a que si el mismo autor tenía diferentes trabajos, pero era solamente ese autor o varios autores, ¿no? Pero son los mismos. En el mismo año se pone por primera vez, ¿sí? El autor y el año, el título del trabajo, ¿no? Y de acuerdo a cómo sea la referencia, y los próximos, si es el mismo autor y el mismo año, se pone el año con A, luego se pone el año con B, luego con C, y de acuerdo a todos los trabajos que tenga este autor o autores del mismo año, ¿sí? Por ahí ya lo habíamos dicho, acá está mejor expresado. Acá un chiste. Me gustó muchísimo. Quiero agradecerle profundamente, la verdad, con un estupendo trabajo, Flor, muchas gracias. Bueno, Sandri también, gracias por los aportes, y realmente ha sido un trabajo súper minucioso, donde está detallado absolutamente todo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida. Por ahí después haremos más adelante una segunda parte con las tablas de resultados, pero eso lo dejamos para más adelante. Y realmente sumamente completo. Muchas gracias. Ha estado excelente. Un orgullo
compartir con ustedes. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Sandra, la verdad, un gusto.